Súper interesante estas conversaciones de la mañana, y si uno las escucha en términos de prioridades, podemos acordar que disminuir los niveles de pobreza en nuestro país es un desafío urgente. Las estadísticas dicen que en la Argentina 18 millones de personas viven en situación de pobreza y que esta condición alcanza el 65% de las niñas y los niños menores de 14 años. Y a pesar de que la discusión sobre cómo bajar los niveles de la pobreza en la Argentina no admite grietas, muchas veces esta conversación está atravesada por diversos prejuicios. Y me animo a mencionar dos. El primer prejuicio dice que a los empresarios solo les interesa ganar dinero. El segundo dice que las personas que viven en situación de pobreza prefieren un plan social a trabajar. Para trascender estos prejuicios y construir una conversación significativa en torno a este desafío, IDEA convocó para este panel a 3 personas que con su diversidad de perspectiva y de experiencia nos van a ayudar a echar nueva luz sobre lo que necesitamos como argentinos para ser un país que no tenga 18 millones de sus habitantes bajo la línea de pobreza. Paso a presentarlos. En primer lugar, desde su casa y vía streaming, nos va a acompañar Verónica Andreani. La vamos a ver en la pantalla en segundos. Y aquí estamos. Hola, Verónica. Ella es directora del Grupo Logístico Andreani, empresa que fundó su abuelo hace 75 años en Casilda, en Santa Fe, y desde su actual rol ha impulsado distintas iniciativas enmarcadas en el compromiso y la gestión responsable, y actualmente también integra el directorio de IDEA. Bienvenida, Verónica. Hola, Chani, buen día, ¿cómo estás? Hola, Pitu, hola, Nahuel. Bueno, me hubiese gustado mucho estar en el piso con ustedes, pero bueno, por esta misma situación es que no estamos en Mar del Plata, así que nada, un gusto estar en el panel con los chicos y con vos, Chani. Gracias. También nos acompaña Pitu Salvatierra. Pitu es un líder social que vive en Ciudad Oculta, en Villa Lugano. Tiene un recorrido de militancia barrial, es miembro del Instituto Villero de Formación y suma, por supuesto, a este espacio su experiencia, su conocimiento profundo de la realidad. Bienvenido, Pitu. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Para nosotros siempre es un placer participar de estos eventos. Muchas gracias. Y también nos acompaña Nahuel Sosa. Nahuel es abogado, sociólogo, profesor e investigador de la Universidad de Buenos Aires, es director del Centro de Pensamiento y Formación Génera y además uno de los intelectuales que integra el grupo Agenda Argentina, un grupo de pensamiento e investigación vinculado a la política nacional. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias a Roberto Murchison, bueno, a Verónica, a vos, Chani, a Pitu, a Rocío, a Luciana, a todos los que estuvieron muy atentos para que esto salga bien. Muy bien, y antes de empezar con la conversación vamos a ver un video breve de 1 minuto, en donde un vecino de La Cava, en el partido de San Isidro, José Luis Fredis, nos va a contar cómo se ha vivido en La Cava en particular, pero en barrios de esas características, estos últimos meses de pandemia. Yo no tengo, estoy sin trabajo, estoy desocupado. Es difícil conseguir laburo porque nadie, o sea, iba a tirar currículum, pero todo de lejos, ¿viste? Nadie te acepta, o sea, es muy ahí, todo de lejos, ¿viste? Todo. Y que la gente pueda vivir bien y que pueda tener un laburo digno y que pueda vivir bien. Porque esta pandemia tiró todo para abajo. Boca se quedó sin laburo, todo un montón de gente que se quedó sin laburo, la gente que laburaba en negro no labura, ¿entendés? No labura. O sea, no tiene laburo, no tiene recursos. ¿Cómo yo le puedo llevar un alimento, una leche, un pan, algo a mi familia? Si no lo puedo generar, ¿entendés? No puedo salir. No puedo salir a laburar, no puedo generar dinero para que, ¿entendés? Porque está bien, puede estar los comedores, puede estar la ayuda social, pero no alcanza con eso, porque hay gente de familia acá que tiene 6, 7 hijos, ¿entendés? Que tiene que vivir todos los días y comer día a día, ¿entendés? Que no sobrevivís a eso. Intuyo que la experiencia del testimonio de José Luis no te es ajeno. ¿Qué temas se han agravado, qué problemas se han agravado, por ejemplo, en Ciudad Oculta en los últimos meses a raíz de la situación, de la pandemia y la economía? Bueno, la pobreza no es algo nuevo para nosotros. Lamentablemente es una situación que arrastramos
hace muchísimos años y que no hemos podido resolver como sociedad. Lo que ocurrió ni bien arrancó la pandemia fue que estos problemas se agudizaron y se amplificaron. El 90% de nuestra gente, como decía el vecino, trabaja al día, es parte de la economía popular. Si no trabaja, no come. Y la verdad que ni bien el gobierno dictaminó la cuarentena, el impacto económico fue inmediato sobre los barrios. Se manifestó principalmente, creo yo, en el aumento de la demanda de los comedores, por ejemplo. Nosotros tenemos varios comedores comunitarios y, por ejemplo, en Ciudad Oculta le dábamos de comer a 400 personas y hoy le estamos dando de comer a 780. Con la complejidad que estos nuevos comensales de los comedores no estaban acostumbrados, nunca habían necesitado de un comedor para subsistir. Entonces se acercaban a este lugar, a los comedores, de una manera vergonzosa, molestos, angustiados por la situación en la que vivían, con vergüenza de ponerse en la cola para retirar la mercadería, una situación bastante indeseable, ¿no? Nosotros, al menos yo creo que retrocedimos 20 años en esta pandemia. El año pasado teníamos reuniones de vecinos planificando procesos de urbanización e intentando charlar con el gobierno de la ciudad esos procesos de urbanización. Nosotros tenemos una escuela fundamos una escuela secundaria para adultos que fundamos hace 5 años y que de las cuales participan 112 alumnos del barrio, 112 vecinos que toman clases ahí. Habíamos planificado un montón de cosas para este año. A raíz de la situación en la que vivimos, las clases pasaron de una modalidad presencial a una modalidad virtual. Eso hizo que de los 122 solamente le podamos dar clase a 30, que eran los únicos que tenían la herramienta y la conectividad necesaria para participar de las clases. Sin embargo, estos 30 han manifestado que no han podido aprender mucho, por lo cual nosotros entendemos que es un año perdido. La verdad que el retroceso fue evidente, la situación en los barrios es alarmante, la pobreza claramente ha crecido en estos últimos meses, nos preocupa muchísimo eso, estamos preocupados este año por garantizar que cada uno de nuestros vecinos tenga un plato de comida, cuando quisiéramos pensar otras cosas a mediano y largo plazo. La verdad que la situación, como dije, es angustiante, pero sin embargo, en los momentos más duros, nosotros estamos convencidos que florece la solidaridad. No quiero dejar de hacer referencia a la de Seamos Uno, ese lema en donde se reunieron muchos empresarios, y la verdad que para nosotros fue una gran alegría que las primeras semanas de la cuarentena llegaran 2.500 unidades alimentarias por semana al barrio, que hicieron que nuestra gente no pasara hambre, no pasara esa necesidad extrema. La solidaridad de nuestras compañeras que todos los días le dedican 8 o 10 horas a llevar adelante los comedores comunitarios, aún teniendo un montón de necesidades en sus propias casas. Inclusive hasta la solidaridad de los pibes de las esquinas que muchas veces apuntamos nosotros como pibes que toman alcohol o drogadictos. En mi barrio hay 10 ollas populares que se hacen los jueves y los sábados que las manejan estos chicos. Y que la verdad que la hacen con todas las medidas de seguridad y salubridad posible. Son las mejores que funcionan en el barrio y son hechas por los pibes de la esquina. O sea, así como estamos viviendo una situación muy compleja dentro de los barrios, en estas situaciones de mucha necesidad, florece la solidaridad, el amor por el prójimo y el valor de que en estas situaciones nadie se salva solo. Muchas gracias, Pitu. En momentos vamos a hablar de qué podemos hacer y superar esta etapa más de diagnóstico, pero antes, Nahuel, ¿qué podemos leer detrás de estas experiencias y de estas estadísticas? Como decía Pitu, la pobreza no es algo nuevo en la Argentina, pero este contexto posiblemente visibiliza nuevos aspectos de la pobreza. Sí, yo creo que nosotros podemos tener una mirada tanto de la injusticia económica que existe y también la injusticia simbólica, es decir, la injusticia del no reconocimiento hacia el otro. Me parece, Chani, que siempre las catástrofes son un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Si uno dice la peste amarilla, la peste bubónica, la sífilis, incluso la Primera o Segunda Guerra Mundial, es decir, son momentos de inflexión porque son crisis que de alguna manera nos ponen a la sociedad frente a un espejo. Entonces desnudan cuáles son nuestras desigualdades, desnudan cuáles son los valores que predominan en un tiempo histórico, ponen en relieve cuáles de esas desigualdades son manifiestas y cuáles son latentes. Entonces yo creo que nada va a ser igual post-COVID y que lo que hoy estamos discutiendo es qué sucede con estas desigualdades que algunas se han visibilizado de una manera superlativa. Pero como bien decía el Pitu, muchas son estructurales, ¿no? La desigualdad distributiva, la desigualdad de género, la desigualdad territorial, la desigualdad étnica, racial.
yo creo que, mirá, en los últimos 5, 7, 8 años en nuestro país aparecieron una cantidad de nuevos emergentes que desbordaron los centros urbanos. Hablo, por ejemplo, de los feminismos, hablo, por ejemplo, de las luchas contra el cambio climático, las luchas de los inquilinos, demandas que son más de que en el siglo XXI cobraron renovada fuerza, y entre ellas la demanda de la economía popular, que luego voy a explicar qué es. Pero quiero decir, estas demandas, con el COVID, cobraron un renovado protagonismo, ¿sí? Por ejemplo, para citar algunos ejemplos, zoonosis. ¿Qué significa el concepto de zoonosis? El concepto de zoonosis supone que si el ser humano va destruyendo el medio ambiente, el hábitat, la tierra, deforesta, el monocultivo, van a aparecer nuevos virus y nuevas enfermedades. Se ha revalorizado el paradigma de los cuidados. Un planteo histórico del feminismo, es decir, ¿por qué? Porque lo que se visibiliza es la desigualdad que hay en tareas del cuidado, en tareas del hogar que no son remuneradas para las mujeres. Y ha visibilizado el rol de las organizaciones comunitarias en las barriadas populares. Si no fuera por esa red de solidaridad que hubo de los movimientos sociales, si no fuera por ese anclaje de esos activismos territoriales, las organizaciones comunitarias salvaron vidas. Entonces me parece que se ha puesto en manifiesto esa situación. Y creo que acá hay un punto que para mí es clave, que es, bueno, hoy estamos a nivel geopolítico, se estamos marcando y disputando nuevas agendas. Es decir, aparece la desglobalización, el teletrabajo, el derecho a la desconexión, la idea de un plan Marshall criollo, la idea de un nuevo pacto verde, la virtualización de la vida. Es decir, podría citar un montón de ejemplos que vamos haciendo. Ahora, los procesos como estos, como estas catástrofes que nos impactan, también tienen como, podríamos decir, un lado B o un lado negativo, que suelen también ser procesos que a veces son una condición de posibilidad o son tierra fértil para la estigmatización. Sí, para esta idea de dividir, están los enfermos versus los sanos, los infectados versus los no infectados. ¿De quién es la culpa del virus? ¿Es de los africanos inmigrantes, como decía Salvini, uno de los líderes de derecha de Italia? ¿Es de China, como dice Trump? O sea, inmediatamente se tiende a estigmatizar. El problema es cuando se estigmatiza a su vez a sectores que son profundamente vulnerables. Entonces acá lo que a mí me preocupa es que cierto avance de discursos de odio, que cierto avance de lo que se denomina, ¿viste?, un racismo sin racista. Existe el racismo, pero nadie dice que es racista. O uno podría decir un racismo criollo, que es una continuidad de la lógica civilización o barbarie, en la cual lo que yo hago es negar al otro. Entonces el pobre tiene la culpa de su situación, se revictimiza a la víctima. Hay una idea de los que trabajamos versus los parásitos. Cuando es al revés, esos que se denominan parásitos trabajan igual que el resto. Y obviamente cuando un sector es vulnerable tiene menos capacidad de defenderse ante un proceso de estigmatización. A esto que yo te decía de pensar la injusticia económica, pero también pensar la injusticia simbólica. Que la injusticia simbólica es, le niego al otro poder plantear una idea de ciudadanos de primera y de segunda. Entonces el otro no es un par, no es un igual. No es como decían los griegos en la polis, la ciudadanía. ¿Qué era la ciudadanía para los griegos? Era la posibilidad de estar en comunidad, de discutir entre pares los asuntos de la polis, ¿sí? Estar entre iguales. Entonces le quito al otro. El otro no es eso, el otro es un vago, es un choriplanero, es un cabeza, construye una cantidad de adjetivos peyorativos, de estereotipos, en el cual lo que le niego al otro es en tanto ciudadano y en tanto sujeto de derecho. Y eso es muy peligroso y yo acá marco una alerta porque es algo que uno lo está observando a nivel geopolítico, no es que es algo que pase solo en nuestro país, a veces de formas explícitas, a veces de formas implícitas, e incluso las formas implícitas, esas que parecen lo que uno dice los microrracismos, esas que se juegan en el detalle, en la cotidianidad, a veces son incluso más hirientes que las que uno puede decir las más burdas, ¿no? Las que uno se indigna fácilmente. Y para cerrar esto, quería decir que es importante poner este enfoque en lo simbólico, porque yo creo que si hay algo que caracteriza a nuestras sociedades, a estas sociedades contemporáneas, es que lo que uno denomina, nosotros vivimos en sociedades, vos viste, que donde la autopercepción muchas veces vale más que la percepción. ¿Qué quiero decir con esto? Vos a veces agarrás un Excel, una estadística y te dice, bueno, según el Excel esta persona es pobre, ¿no? Pero capaz que esa persona se autopercibe de clase media. De hecho, en un informe de la Universidad de San Martín, el 80% de nuestro país se autopercibe de clase media. Y o puede tener autopercepción de sus identidades de género, de sus gustos, de su cultura. Entonces, creo que hay una idea que es muy fuerte, esto lo señala muy bien Hannah Arendt y lo señala muy bien un filósofo surcoreano que vive en Berlín, Byung-Chul Han, cuando habla que dicen, ojo, que estamos en una sociedad donde la comunicación actual se basa en la no escucha. Estamos conectados todo el tiempo con los celulares y sin embargo somos seres cada vez más solitarios.
O sea, hay un debilitamiento del lazo social. Entonces, si hay un debilitamiento del lazo social y hay un grupo que está siendo profundamente agredido por una crisis que supone el COVID en términos económicos, y a eso le agregamos discursos de odio, a eso le agregamos un proceso de estigmatización, bueno, es un combo explosivo. Entonces, lo que me parece que es importante, quería sumar este enfoque de pensar la injusticia en términos económicos, pero también pensar en eso simbólico que a veces puede generar o es lo que habilita a que después haya agresiones físicas, psicológicas o hostigamiento a determinados grupos sociales. Muchas gracias, Nahuel. Interesantísima perspectiva para agregar a esta conversación. Vamos a volver a esta cuestión de los estigmas vinculados a los prejuicios que yo mencionaba al principio. Pero antes me gustaría ir con Verónica y retomar algo que mencionabas, Pitu, respecto a Seamos Uno. Ayer hubo una mesa donde en profundidad se contó el alcance, la experiencia, la cocina del programa. Seamos Uno fue la respuesta del empresariado a la urgencia alimentaria. ¿Qué aprendizajes puede tomar el mundo empresario de esta experiencia? Verónica. Estamos muy orgullosos de Seamos Uno. Fue un enorme aprendizaje. Nos demostró unidad. Fue entender que solos esto no lo podíamos lograr, que teníamos que armar una mesa grande, una mesa con todos. Y lo que nos llevó a lograr el objetivo propuesto fue el gran compromiso colectivo del gobierno nacional, provincial, del gobierno de la ciudad, empresas, sindicatos, los referentes sociales y las distintas religiones también, ¿no? Y también despojarnos de todo protagonismo. A mí me toca hablar de la logística a título personal. Desde nuestro sector nos la pasamos hablando de la importancia de la última milla, porque sabemos quién recibe, pero más aún porque pudimos mirar a los ojos y acompañarlos en un momento tan difícil. Para nosotros esa supuesta última milla era la primera, porque para nosotros ahí empezaba todo, no terminaba. Pero además después tenés los transportistas mismos que llevaban y entregaban la mercadería y que formaron parte también de esto. Digo, ellos mismos te contaban la experiencia que vivían y para ellos fue también, se sentían muy, muy orgullosos de poder participar de algo tan grande, ¿no? Porque fue algo que cruzó toda la compañía y creo que todas las compañías también lo vivieron de la misma manera, las participamos. Y eso también nos pone contentos, ¿no? Porque poder incluir también a un montón de gente que pueda hacer esto y estar en ese momento tan especial para nosotros fue muy importante. En total se armaron 1.054.034 cajas y este sábado próximo, el 17, se van a terminar de distribuir las últimas 13.616. Las cajas se distribuyeron, por supuesto, en Ciudad de Buenos Aires y en los 34 partidos del Gran Buenos Aires, y fueron más de 5.000 voluntarios los que llevaron adelante la gestión de este proyecto. Me acuerdo cuando Gastón me llama el día 1 para contarme este proyecto, por supuesto dijimos contá con nosotros y demás, y lo rápido que se fue armando todo esto, porque preguntabas a los 2 días cómo iba el avance del proyecto y ya tenían un montón de cosas armadas, ya estaban todos los sectores trabajando juntos, estaba toda la comunidad trabajando juntos, y eso fue con una velocidad y con algo que la verdad que hoy en día lo miro y digo, increíble lo que se ha logrado, ¿no? Pero creo que Seamos Uno desafió justamente eso, desafió dilemas clásicos, como que si actúas con velocidad no se puede ser eficiente, no se puede ser transparente o no lo puedes hacer bien. Seamos Uno nos demostró además que uniéndonos nos va mejor, que es el compromiso colectivo. Gracias, Verónica. Nahuel, volviendo al tema, la última milla de Seamos Uno también incluyó en muchísimos casos organizaciones sociales, de terreno, digamos. ¿Crees que proyectos como estos ayudan a desestigmatizar, ayudan a bajar ese nivel que también es discursivo, pero que a veces ocurre en la realidad? Esa es la primera pregunta. Y la segunda parte, estas organizaciones sociales en muchos casos participan de lo que llamamos la economía popular. Entonces, ¿qué otras características podemos mirar en este contexto en particular sobre el fenómeno de la economía popular? Bueno, en el primer caso, sin dudas, sí, yo creo que sea algo que también hizo este COVID fue renovar consensos entre la sociedad sobre el rol del empresariado, el rol del Estado, el rol de la salud pública, el rol del sistema científico a nivel nacional,
Me parece que esa idea del hashtag Argentina Unida no fue solo un deseo, sino que se pudo transmitir en esas prácticas, en los aplausos a las 9 de la noche, en vecinos que se juntaban para poder, porque había un adulto mayor, ir a hacerle las compras comunitarias, en las barriadas populares, como decía el Pitu, en las ollas. Y creo que eso es algo que hay que seguir, porque desde mi punto de vista lo que divide al país no es la grieta, sino la desigualdad. Entonces creo que esa idea del acuerdo social es un eje a seguir trabajando. Con el segundo punto, bueno, me gustaría definir un poco más conceptualmente qué es la economía popular, porque no todo el mundo tiene por qué saberlo. Digo, la economía popular básicamente son trabajadoras y trabajadores que fueron excluidos del mercado formal o campesinos que fueron excluidos de sus tierras, ¿sí? Y que se reinventaron su propio trabajo. Puede haber sido de forma individual o de forma colectiva. Para poner algunos ejemplos, un cartonero que está 10 horas haciendo una tarea de reciclado urbano, es un trabajador de la economía popular. Un vendedor ambulante, un cuentapropistas, alguien que hace changas, alguien que, por ejemplo, en las zonas rurales se pone un microemprendimiento en familiar de agricultura. Entonces estamos hablando que mientras hubo un proceso fuerte, sobre todo a partir de los 90, con el paradigma neoliberal como el paradigma hegemónico, con un fuerte proceso de transnacionalización, extranjerización y reprimerización del capital, donde lo que ha pasado es que hubo un desplazamiento del capital productivo por el capital financiero, o en otra mirada también uno podría decir el capital productivo adquirió lógicas de financiarización. Bueno, empezaron a haber ciertos excluidos y cada vez más de lo que comúnmente llamamos el mercado formal. Esos excluidos, esos trabajadores, se reinventaron su laburo, es decir, para poder sobrevivir. Y acá hay un eje que es central, dividir entre trabajo y empleo, ¿sí? No mezclar las dos cosas. ¿En qué sentido? Cuando hablamos de empleo estamos hablando de una relación de dependencia o monotributista formal, ¿sí? Yo soy docente universitario, tengo descuentos jubilatorios, Cuando hablamos de trabajo, cuando los movimientos sociales dicen en este país sobra trabajo y falta empleo, ¿qué están queriendo decir? Yo trabajé y di 8 horas de clase y un cartonero estuvo 10 horas juntando basura en la ciudad. Los dos trabajamos, ¿sí? Él también está produciendo. La diferencia es que en todo caso en mi situación estoy en un mercado formal en blanco y en la otra no. Entonces se calcula que en nuestro país más de un tercio, más de 4 millones de personas están dentro de la órbita de la economía popular. Hace poco desde el Estado se hizo el RENATEP, que es un registro de los trabajadores de la economía popular, y ya en menos de 2 meses hay 1 millón de registrados. A su vez, en su momento, bueno, Pitu conoce esta experiencia, se hizo el RENAVAP, que fue el registro de los barrios populares, y en nuestro país tenemos más de 4.300 barrios populares. Entonces, estos trabajadores que se fueron reinventando su laburo y que fueron haciendo procesos de comercialización e intercambio para poder llegar a fin de mes, para poder generar ciertos ingresos, bueno, se fueron organizando en lo que ellos denominan unidades productivas. Y las unidades productivas son sus lugares de laburo, es un microemprendimiento familiar que hacen sándwiches de milanesa, un comedor en una barriada que tiene una persona 10 horas dando copa de leche, es decir, son trabajos, se está produciendo. La economía popular es productiva y es creativa. Hay algo que nosotros en ciencia solemos llamar el I más D más I, ¿no? Investigación más desarrollo más innovación. Por lo general, después de los 60, ¿no? Y sobre todo en la posguerra hasta los 90, se hacía hincapié, las empresas hacían hincapié en la investigación más desarrollo. O sea, recursos humanos que se ponían en proyectos científicos. Luego aparece con fuerza la idea de la innovación. ¿Cuál es la diferencia entre innovación e investigación? Bueno, la investigación está sometida a leyes científicas, ¿sí? Es protocolarizada, es regularizada, existe hipótesis, bases empíricas, hay formas de acreditar. La innovación, en cambio, podríamos decir, es algo más creativo, más caótico, puede venir de un saber milenario, puede venir del campo del arte, puede venir de los saberes populares, ¿no? Entonces, yo quiero marcar esto porque creo que la economía popular tiene mucho de innovación, ¿sí? Y la innovación no es algo que uno se inspira de manera creativa en un garage y de ahí sale, sino que se necesitan políticas públicas, se necesita infraestructura para que esa creación llegue a buen puerto, se necesita articulación entre el ámbito público y el sector privado. Entonces, para cerrar esta parte, quería dejar en claro que esta idea de, bueno, la economía popular son trabajadores que fueron excluidos, que se reinventa su trabajo, que producen, ¿sí? A través de comunidades agrícolas, a través de ser vendedores ambulantes, a través de changas, y que a su vez es un sector muy importante porque es donde cuando vos inyectás más rápido se activa el consumo. ¿Sí? Esto que decía Pitu, en un momento de crisis, y también lo que señalaba Verónica, lo que habían hecho con el Seamos Uno, este es un sector que ya está trabajando, ¿sí? No es que no está trabajando. Entonces, inmediatamente cuando vos inyectás un poco,
activa rápidamente lo que es la economía popular, y hay algo que el Papa Francisco señala en el Laudato Si, que es esta idea de tierra, techo y trabajo, ¿no? Que es un planteo histórico de los movimientos sociales. Cuando dicen somos lo que falta, lo que está diciendo, tomando ese Laudato Si del Papa Francisco, que habla de esta idea de la armonía entre el hombre y la naturaleza y poner a la vida por encima de la rentabilidad, lo que están diciendo con somos lo que falta o estos nuevos poetas sociales es justamente, acá hay un fenómeno que llegó para quedarse porque cambió el modo de acumulación del capitalismo y por lo tanto ese fenómeno no puede ser invisibilizado. Gracias, Nahuel. Pitu, intuyo que la cuestión de la economía popular o el trabajo no registrado, en tu caso es una experiencia cotidiana y que ves en el barrio. ¿Cuáles son, qué desafíos se encuentran? ¿Cuáles son los problemas que emergen en esos ámbitos y experiencias? Mira, yo creo que tenemos dos caminos por delante. Nos quedamos esperando que la clase media se ponga de pie, se estabilice y genere la changa que genera cuando pinta el departamento, hace una nueva red de gas o contrata a nuestras mujeres para ayudarle en la limpieza de la casa o el cuidado de sus hijos o de sus abuelos, o los comercios cuando se reactivan, que emplean un montón de nuestra gente, que eso genera muchísimo del empleo que hay en tiempos normales para nuestra gente, informal, claro, en su mayoría. O nosotros somos protagonistas y creo que tenemos una gran oportunidad en la economía popular. Si logramos pensarla de una manera autosustentable, si logramos darle diversidad a esa economía popular. En el caso de la ciudad de Buenos Aires no es tan diversa la economía popular. ¿En qué sentido, Pitu? Se centra en determinadas tareas, por ejemplo, los recicladores urbanos son una de esas tareas, los que trabajan en las ferias ambulantes son parte de la economía, el comercio interno del barrio es parte de la economía popular, como decía Nahuel, el contrapropista en el mundo de la construcción es parte de esa economía popular, los talleres textiles y la gastronomía, yo diría que son los ejes centrales de la economía popular en la ciudad de Buenos Aires. Por darte un ejemplo, mirá, es infinita la cantidad de gente que ha usado el IFE en los barrios de una manera productiva, que ha visto esos 10.000 pesos no para gastarlos, sino para ver cómo producía mayor riqueza, mayores ingresos. El problema fue que casi todos cayeron en lo mismo en la ciudad de Buenos Aires. Entonces pasamos en un barrio de tener 7 personas que vendían sándwiches de milanesa a tener 300 que vendían sándwiches de milanesa y que no les sirvió a ninguna. Si nosotros pudiéramos focalizar ese poder emprendedurista, diversificarlo, darle una focalización, por ahí podemos, podría haber distintas ramas de la gastronomía que les sirviera a todo. Algunos podrían hacer pizza, otros milanesas y otras cuestiones que les sirvieran a todo. Me parece que si logramos diversificarla y mirarla de una manera autosustentable, no solamente y exclusivamente de la mano del Estado, que ahí me parece que es el problema. Nosotros tenemos una experiencia en eso, hemos tenido una cooperativa textil que ha confeccionado guardapolvos para el Ministerio de Desarrollo Social durante muchos años. Y la verdad que la experiencia no fue buena, no generó progreso eso. Es más, inclusive en el último tiempo, nuestras compañeras estaban 12, 13, 14 horas cosiendo, a veces de manera peor de la que en un taller clandestino. Entonces, no nos parece que eso genere progreso. Si nosotros pudiéramos mirar eso de una manera autosustentable, sería, creo yo, un camino rápido y eficaz para salir de la situación de pobreza que nos va a dejar la pandemia. Para eso necesitamos de las empresas. Nosotros necesitamos que los emprendimientos productivos de los barrios se acerquen a la cadena de valores de las empresas para ser autosustentables. Necesitamos que los empresarios nos digan hacia dónde apuntar esos emprendimientos en los barrios. Te digo otro ejemplo, nosotros hemos hecho en este último tiempo un gran relevamiento en el barrio sobre la economía popular y sus emprendedores. Nos acercamos a un tallerista, seguimos en la industria textil, y nos comentaba cómo era su trabajo. Entonces le pregunté, ¿vos le vendés directamente a la empresa? No, él no le vendía directamente a la empresa dueña de la marca de quien confeccionaba la prenda, se la vendía a intermediarios, que en su intermediación iban encareciendo inclusive el producto. ¿Por qué pasa esto? Porque verdaderamente mi vecino trabaja en un lugar donde no está adecuado, no es un lugar adecuado para trabajar. Y porque tampoco ni siquiera es monotributista. Yo estoy seguro que si la empresa dueña de la marca se acercara al taller textil y pudiéramos juntos
reacondicionar ese lugar para que tenga la habitabilidad que tiene que tener una persona cuando trabaja y lo asesoráramos para hacerse monotributista, seguramente esa empresa pagaría la prenda mucho más barato de la que está pagando, el tallerista la pondría a vender un poquito más caro y los dos ganaran. Me parece que hay mucho por ganar si logramos hacer unos puentes entre estos dos sectores. Inclusive nosotros del Instituto Villero de Formación tenemos talleres de formación en oficio, de capacitación laboral. Necesitamos que los empresarios nos digan en qué formar a nuestros chicos, cuáles son los desafíos del mundo del empleo que viene. Yo creo que si logramos tender puentes y pensar la economía popular de una manera autosustentable, cercana a estas cadenas de valores y asesorado por las grandes empresas, tenemos una gran oportunidad en la economía popular de salir de esta situación de pobreza que nos deja la pandemia, que es alarmante, ¿no? Interesantísimo lo que contás, Pitu, y nos lleva a la siguiente pregunta, casi obvia para Verónica. ¿Cómo se mira desde el mundo empresario estas experiencias de la economía popular, este fenómeno de la economía popular, y qué posibilidades y escenarios hay para mejorar esa interacción, esa interrelación, ese vínculo entre el mundo privado y el fenómeno de la economía popular? Primero, Chani, como dijiste vos al principio cuando presentaste el panel, primero nos tenemos que sacar los prejuicios que se puedan tener tanto de las empresas como de los barrios populares. Tenemos que generar encuentros y generar confianza. Esto que decía Pitu recién, ¿qué necesitamos nosotros y ellos en qué nos pueden formar? Entonces, generar ese puente de diálogo, ¿no? Tenemos que escucharnos mejor y entendernos un poco más. También tenemos que ser empáticos, tenemos que poder desarrollar esa capacidad de ponernos en el lugar del otro, respetándolo sin querer cambiarlo y empezar a construir desde ese lugar. Para construir este país que queremos ser, el Estado creo que debe garantizar la educación igualitaria para sentar las verdaderas bases de un cambio. Hablar de educación, formación y futuro es un debate que nos debemos dar en un país donde tenemos 13 millones de personas que no han terminado el secundario y, como dijeron en el panel de ayer sobre educación, que después de la pandemia va a haber más de 1 millón de chicos que no van a poder volver a las aulas. Entonces, el futuro es poder acceder a la educación. Pensemos en un Estado donde se genere un círculo virtuoso de educación y desarrollo y en que todos los sectores acompañemos cada uno desde su lugar. Es importante también sostener el valor del esfuerzo. Tenemos que recuperar la idea de que el esfuerzo individual tiene sentido colectivo y puede llevar a la movilidad social, ya que estemos todos mejor. El esfuerzo tiene que ver con eso, con la superación, con las ganas de avanzar, crecer, ayudándonos unos con otros. La pobreza no puede ser una barrera infranqueable para todos nosotros. Desde las empresas no podemos mirar la situación desde afuera. Tenemos que ser protagonistas, como lo fuimos en Seamos Uno, ¿no? Tenemos que involucrarnos más en nuestras comunidades y asegurarnos de que existan más y mejores oportunidades para todos. Necesitamos hacer este cambio profundo, pero creo que la única manera de hacerlo es comprometiéndonos. El Estado, las empresas y la comunidad, cada uno desde su lugar, ¿no? Y con diálogo y con puentes como acaban de decir recién. Muchas gracias, Verónica. Entramos en los últimos minutos de este panel. Nahuel, tengo una pregunta muy concreta. ¿Qué se necesita, en tu mirada, del mundo empresario para disminuir los niveles de pobreza en la Argentina? Bueno, yo creo que podemos pensar en 3 puntos de cómo se puede articular entre el sector privado y, en este caso, la economía popular. El primero es reconocer, que existe, hay un ámbito institucional que es la Unión de Trabajadores de la Economía Popular y, por lo tanto, cualquier diálogo institucional siempre es bueno. El segundo son asesorías, talleres de oficio, capacitación. Y el tercero, que me parece que es más importante, que tiene que ver con qué proyectos se pueden armar, creo que por un lado Pitu decía algo que es importante, que es romper la cadena de producción en el sentido, de evitar los intermediarios. Entonces, que, por ejemplo, las empresas que se dedican a alimentos, si esos alimentos directamente le llegan a los trabajadores de la economía popular y lo pueden vender en las ferias populares, que es donde suelen vender los trabajadores de la economía popular, hace que el precio sea mucho más barato en los barrios populares. O al revés, si muchas de las comunidades de la economía popular que hacen, por ejemplo, verduras sin agrotóxicos, las compran en las empresas, se evitan esos intermediarios y empieza a haber un intercambio. Un segundo punto que me parece clave es la construcción de viviendas. Yo creo que hay algunos sectores estratégicos en nuestro país para salir de esta crisis. Uno es la industria de las plataformas, la industria del conocimiento, otro es la economía de plataforma, otro es la economía popular y otro es la construcción.
¿Qué quiero decir con esto, con la construcción? Nosotros tenemos un déficit habitacional y a su vez tenemos que descomprimir las ciudades, ¿sí? Hoy más del 93% de la ciudadanía vive en la ciudad, vive en los centros urbanos y no hay muchas veces el derecho al acceso a esa vida ciudad. Entonces, por un lado, gran parte de la economía popular son trabajadores de la construcción, es decir, lo hacen, de hecho, eso, van construyendo sus viviendas. Entonces, si uno piensa una inversión pública del Estado, en la cual el sector privado, junto con los sectores de la economía popular, construyen viviendas populares, es un punto y urbanizan los barrios. Es decir, quienes están en los barrios son los que mejores saben cómo hay que urbanizar esos barrios. Son albañiles, son torneros, son electricistas, son gasistas. Entonces, ahí hay otro punto común. Y el tercer punto que me parece que es la idea de un fondo fiduciario o un fondo en el cual se pueda poner destinado a determinadas cuestiones, por ejemplo, ligado a la cuestión ambiental. La economía popular trabaja el tema de ecopuntos, la limpieza de arroyos, el reciclado urbano, es decir, se puede armar un fondo, un fideicomiso en el cual esté destinado a determinadas pautas que tengan que ver con el desarrollo sustentable. Gracias, Nahuel. Una respuesta concreta a una pregunta concreta. Antes de cerrar, vamos a ver otro video. La experiencia de Valeria Macedo es una integrante de la cooperativa La Juanita en Gregorio de la Ferrer, con una experiencia muy particular que creemos que también ayuda a entender y a profundizar en este desafío que estamos conversando. Mi nombre es Valeria Macedo, soy supervisora del call center de Cooperativa La Juanita, donde brindamos servicios para el Banco Santander. También realizo tareas administrativas para el área de recursos humanos en Accenture. La verdad que mi vida estos 6 meses cambió muchísimo, fue acostumbrarnos a vivir de una manera totalmente distinta, con mis hijos, mi familia, con mi trabajo, empezar a trabajar de una manera de forma remota desde casa. No fue nada fácil, fue un gran desafío. Pero de esta pandemia creo que nos costó muchísimo todo, pero lo que más me costó fue el tema de tener que aislarnos. Me pasó en particular con mi hijo tiene 20 años y estaba empezando a buscar su primer trabajo y la verdad tener que frenar todas esas ganas, todas esas energías de querer salir adelante no fue nada fácil. Desde la cooperativa siempre estuvimos capacitando muchísimo a las personas para que pudieran empezar a buscar su primer trabajo, acompañándolas, y de pronto tener que dejar eso y tener que cambiarlo por empezar a asistirlas, nos fue difícil. Somos de los que creemos que no tenemos que dar el pescado, sino enseñar a pescar, porque si no, no estamos generando nada, no le estamos brindando la oportunidad de que puedan tener herramientas para salir adelante. Y así fue como empezamos a pensar en lo positivo de esto, que era empezar a generar puentes muchísimo más fuertes de los que veníamos generando, empezar a creer muchísimo más en nuestras convicciones. Y así fue que en ese camino nos encontramos con Marta Caña, quien confió en nosotros, quien nos brindó la posibilidad de poder reactivar nuestro taller textil, donde hoy están trabajando 12 personas para empezar a confeccionar las prendas de Martina de Trento. Una de esas 12 personas es mi hijo. La verdad que fue una alegría enorme que él pudiera tener esa oportunidad de empezar a trabajar y tener su primer trabajo. También con Maru Botán y Martín Churba empezamos a trabajar en la campaña de Pan Dulce, esa campaña de Pan Dulce que nos permite todos los años poder seguir sosteniendo el pan social para más de 200 familias de nuestro barrio, donde nos permite poder empezar a generar nuevos emprendimientos para poder empezar a brindar nuevas oportunidades. Accenture también nos propuso formar parte, junto a ellos y a muchas más empresas y otras instituciones, en la creación de una plataforma totalmente distinta, donde no solo las personas de nuestros barrios van a empezar a poder buscar su primer empleo o su trabajo nuevamente, sino que van a ser acompañadas, van a ser capacitadas y van a estar apoyadas por alguna institución. Eso nos brindó muchísimas más ganas de seguir hacia adelante, muchísimas más ganas de pensar en el futuro, ese futuro donde tenemos que empezar a creer que los miedos los podemos cambiar por oportunidades, que la asistencia la tenemos que cambiar por más capacitación, donde empezar a creer que si nos unimos podemos ser muchísimos más los que podamos creer que podemos cambiar la calidad de vida de las personas. Muchísimas gracias. Gracias, Valeria. Te veía ver el video, Pitu, y hacer algunos gestos. Intuyo que esa experiencia que cuenta Valeria tiene que ver con lo que ustedes experimentan con Potrero Digital.
Sí, también la plataforma de la que habla, que no es solamente para que nuestros vecinos puedan buscar trabajo, sino que para la producción de la economía popular pueda tener una vidriera más donde exhibirse, porque soy parte de la construcción de esa plataforma, lo cuento, y poder llegar a otro sector social, ¿no? Para que el circuito de venta de la economía popular no sea intrabarrio, sino pueda exceder los límites del barrio a través de esta plataforma. La experiencia del potrero digital a la que me hace para nosotros, a la que me hace referencia, para nosotros es fundamental. Es una escuela de oficios digitales. Nosotros en el Instituto Villero de Formación le hemos destinado 3 aulas, lo planificamos el año pasado, le hemos destinado 3 aulas para esta tarea, con el equipamiento necesario, computadoras, tablet, conectividad, para que nuestros chicos aprendan oficios digitales. Convencido de que en el futuro, en la actualidad ya no diría en el futuro, uno de los escollos o los obstáculos más importantes que tienen que sortear nuestros chicos es la brecha digital que hay entre los que viven en un barrio popular y el resto. La falta de acceso a las herramientas y a la conectividad va a ser un principal escollo. Entonces intentamos a través del potrero digital acortar esa brecha digital. Por supuesto, este año con la pandemia y la situación en la que vivimos fue caótica, tuvimos que cambiar, como en la escuela, las clases de presencial a virtuales. Eso hizo que de 80 inscriptos quedáramos en 12 nomás, que pudieron dar los cursos este año. La verdad que sentimos que la brecha digital se sigue ampliando en este panorama, entendiendo de que sin conectividad no hay educación hoy en los barrios. No hay educación ni hay empleo. Sin conectividad no hay educación, sin educación no hay futuro. Espero que en el futuro podamos achicar la brecha de conectividad que existe en los barrios populares y el resto de la sociedad, entendiendo de que hoy no es un lujo, sino es una necesidad para estudiar, para trabajar, para relacionarte con el resto de la gente. La conectividad es una herramienta necesaria. Creo que es una de las principales tareas que tenemos hacia adelante en materia educacional y formativa. Muchas gracias, Pitu. Ya estamos casi sobre la hora. Última pregunta, Nahuel, en tu opinión, ¿cuál es la urgencia más relevante en esta conversación que enfrentamos como sociedad? Bueno, me parece que hoy la urgencia más relevante es, por un lado, detener los discursos de odio y, por el otro lado, poder articular entre los distintos sectores sociales para justamente empezar por los últimos para llegar a todos. Parece que a partir del 10 de diciembre, cuando gana el gobierno de Alberto y de Perdón, no, me parece que no está entrando el micrófono. Mientras lo arreglamos, voy a ir a la última pregunta para Verónica. En parte ya lo anticipaste en tu última intervención, pero quería hacerte la misma pregunta que le hice antes a Nahuel. ¿Qué se necesita, qué pensás vos, qué transformación necesita hacer el mundo empresario para hacer su aporte en esta necesidad de disminuir los niveles de pobreza en la Argentina? ¿Estamos con un tema de audio también? Hola. Ahí está. ¿Ahí estoy? Ahora sí, perdón. Adelante, Sí, Verónica. ok. Como te decía, yo creo que el rol que tenemos hoy es de una enorme responsabilidad. Tenemos que ser protagonistas a través de lo que sabemos hacer. El sector privado produce, hace, crea. Y esto no es mirar la situación desde afuera, esto es hacer lo que sabemos hacer, con un compromiso específico en desarrollar a nuestros colaboradores, a sus familias y a la comunidad a la que pertenecemos. Y, por ejemplo, debemos trabajar para capacitar a la comunidad, invertir para generar más empleos, pero en cada acción que llevamos adelante debemos pensar en esa situación social en la que vivimos. Que tenemos que pensar maneras más accesibles y nuevas formas para crear oportunidades. El poder que tenemos está en el espíritu de hacer. Somos hacedores. Creo que esta pandemia también nos dio una gran oportunidad para repensar y jerarquizar nuestras acciones. Seamos Uno lo demostró, que esto se hace de a muchos, esto se hace juntos. Gracias, Verónica. Antes de volver a Nahuel, vamos con Nahuel, así podés responder esta pregunta respecto a, en tu opinión, cuál es la urgencia más relevante en este desafío que enfrentamos como sociedad. Bueno, yo creo que sin duda la urgencia es lo que tiene que ver con salir de la pobreza y evitar los discursos de odio. Me parece que el 10 de diciembre, cuando asume el gobierno con Alberto como presidente y Cristina como vice,
Digo, aparece una nueva etapa, obviamente habrá gente que estará más de acuerdo, menos de acuerdo con ese gobierno, pero lo cierto es que en más o menos 9 meses de gestión, la mayoría fueron con pandemia, que me parece que hay que valorar el esfuerzo que hizo el gobierno, el esfuerzo que hizo un sector de la oposición y el esfuerzo que hizo la sociedad, ¿sí? Porque estamos ya hace varios meses en una pandemia inédita y yo quisiera recuperar esta idea de que hubo un renovado consenso sobre muchas cuestiones. Así que se pudo hacer trabajos que antes capaz eran impensados. Y me parece que en ese sentido es clave esta idea del acuerdo social. Y el acuerdo social no es pensar todos iguales. El acuerdo social es poder tener un ámbito en el cual se pueden dirimir esas diversidades, esas diferencias, pero se pueden llegar a síntesis, ¿sí? Yo creo que la adversidad nos obliga a construir, las catástrofes siempre nos ponen bajo el dilema de cómo hacemos para vivir y para sobrevivir juntos, ¿sí? Entonces me parece que acá estamos en un momento en el cual o la salida de esta pandemia es con más discursos de odio, con más pobreza, con un proceso de mayor concentración, o por el contrario, la salida de esta crisis, no solo a nivel local, sino regional y geopolítico, es con más Estado, más derecho, más democracia y mayor articulación entre los distintos sectores sociales, y creo que sin dudas ese va a ser un punto de acuerdo, un punto en común, tratando de pensar que el futuro no es la incertidumbre. Yo no comparto esa idea, no creo que el futuro sea lo inesperado, creo que el futuro es una construcción colectiva. Tenemos derecho al futuro, tenemos derecho a desearlo, y si es una construcción colectiva, en esa construcción colectiva, tomando un poco lo que decía Verónica y Pitu, todos, todas y todes deberemos ser protagonistas de cómo se construye. Muchas gracias, Nahuel. Tengo una última pregunta para Pitu, minutos antes de iniciar este panel. Me contaste por qué vivís en Ciudad Oculta, por qué decidiste vivir en Ciudad Oculta. Me encantaría que compartas en este momento esa respuesta. Y entonces la pregunta es, ¿por qué, Pitu, decidís vivir en Ciudad Oculta? En realidad no lo decidí, quedé en situación de calle cuando tenía 12 años porque murió mi abuelo, con tres de mis hermanos. El quinto nació justamente viviendo en la calle. Vivimos 2 años durmiendo en plazas, en puertas de clubes, en donde nos agarraba la noche. Y un día una amiga de mi mamá que vivía en Ciudad Oculta le dio un pedazo de terreno del patio para que nos hiciéramos una pieza. Y ahí fuimos con mis hermanos, con mi mamá y mi tío, que es metalúrgico y nos daba una mano para construir la pieza. La pieza la hicimos con ladrillos reciclados del elefante blanco y chapas que nos regalaron los vecinos, que veían que mi mamá era una mujer sola con 3 chicos. Encontré, siempre digo lo mismo, la solidaridad en este barrio que no encontré en mi propia familia, porque cuando me quedo en la calle es porque mis tíos reclamaron en heredad el departamento donde vivía, sin importarle la situación nuestra. En ese lugar encontré esa solidaridad, me enamoré del barrio, me crié en ese barrio, viví cosas buenas, cosas malas. Después tuve un rol dirigencial sobre ese barrio, una exposición mediática. He dicho muchas cosas delante de los medios en cuanto a la lucha de mi gente, a las reivindicaciones de sus sueños, de sus anhelos. Y me parece una traición irme. Tuve la posibilidad de irme muchas veces durante el gobierno de Cristina. He tenido un buen pasar económico, he trabajado en un lugar estable. Yo tengo un nieto hoy de 6 años, va a cumplir 7. Mi hijo mayor me reclamó muchas veces la posibilidad de sacar a su hijo de ahí, que no creciera en ese ámbito. Yo soy un convencido que mi tarea es cambiar el barrio, no cambiar de barrio. Es mi tarea, es mi convicción, para eso me formé, para eso estudié, para eso decidí ser referente en un barrio. Uno no puede borrar con el codo lo que hice con la boca delante de las cámaras, agarrar el bolso un día e irse, sin poder llevarse a ninguno de los suyos, porque si yo hiciera eso dejaría a mis hermanos que hoy viven en el barrio, a mis tíos, a un montón de gente que vive ahí, a gente que quiero mucho. Me parece eso, es un barrio que conoce todas mis miserias y todas mis virtudes y sin embargo me acepta como soy, me cuida, me resguarda. Soy feliz en el lugar donde estoy, a pesar de que es un lugar con muchísimas necesidades, con muchísimas carencias, pero los pobres logramos encontrar en pequeños momentos de felicidad. Y esos momentos son momentos comúnmente colectivos, rodeados del cariño de nuestra gente. Así que es un barrio en el que estoy contento a pesar de todo y eso, mi tarea es cambiar el barrio y no del barrio. Muchísimas gracias, Pitu, por tu testimonio, por compartir tu historia. Gracias, Verónica, gracias por traerse esas ideas. Yo creo que este panel trajo el nivel de diversidad y oxigenación que necesita esta discusión en la Argentina, tal como lo prometía. Hay muchas respuestas posibles al lema de este encuentro, ¿qué país queremos ser?
pero seguramente todos acordamos en una de las respuestas, y es que en que no queremos ser un país con 18 millones de habitantes viviendo en situación de pobreza.